Oseas 2 tenemos el texto. Espero que estéis siguiendo, si no lo habéis visto, la introducción que hizo Jorge para entender lo que es este libro de los profetas menores. Es el primero en un tiempo muy convulso y estáis bien hidratados porque hace calor, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿Estáis despiertos? Bien, me alegro. Bien. Lo quiero titular El mejor padre, el mejor marido, el Dios que restaura. Y hoy continuamos con una gran historia de amor. Es interesante que este libro, Oseas, el libro de Oseas, del profeta Oseas, este portavoz de Dios, es interesante que ahí está el Evangelio, en el Antiguo Testamento, que a veces nos parece, si no lo conocemos, un libro oscuro, un libro difícil, donde Dios parece que no, está lleno, y este libro lo demuestra, de un Dios que es justo, que es santo, que aborrece el pecado, pero que ha dado la oportunidad y sigue dando oportunidades a hombres y mujeres separados de Él a poder tener una relación con Él. Así que una gran historia de amor, y en ello, en la segunda parte, como leeremos, hay una boda, una gran boda. ¿Os gustan las bodas? No parece que hay tantas hoy en día, ¿no? Hay un pacto entre dos, pero también hay infidelidad, traición, desamor, que apunta hacia un divorcio. Parece que eso va a ocurrir, que la parte que ha hecho daño se merece eso. Pero hay perdón también, hay compromiso, hay fidelidad al pacto, a las promesas hechas, restauración completa. Y es un amor, como veremos, incomprendido, y es un amor incomparable, ¿no? Así que la pregunta que podríamos hacernos, y quiero que os hagáis esta pregunta: ¿cómo te sentirías o cómo te sientes cuando amas mucho a una persona, pero esa persona te ignora? No nos pasa nunca eso, ¿no? Un amigo que te ignora o un amigo que te traiciona. Un hermano o una hermana, tu marido o tu mujer, a la que te entregaste con tanta ilusión, donde os prometisteis amor leal para siempre hasta que la muerte nos separe, pero tu cónyuge te falla, se distancia, incluso te ha sido infiel. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Ira? ¿Rabia? ¿Venganza? ¿Deseos de venganza? ¿Desconsuelo total? Imagínate ahora que esa persona que ha sido infiel, que te ha abandonado y luego ha tenido relaciones con otras personas, ¿le recibirías otra vez? ¿Le perdonarías a él o a ella? ¿Y recibirías a los hijos de los otros también? A lo mejor. No es el caso exactamente aquí, pero hay es un caso tremendo, esa historia de amor, ¿no? Imagínate ahora que esa persona hace todo eso. ¿Qué sentimientos tendríamos, no? Así que el libro del profeta Oseas muestra cómo Dios ejemplifica, ilustra en la propia vida de su mensajero, su portavoz, como recordamos que nos dijo Jorge en la introducción a este libro, el alcance de su amor por su pueblo Israel. Un amor incomparable, sorprendente, y muestra la profunda tristeza de Dios por la deslealtad, por el olvido. La palabra olvido está en este texto que leeremos. La experiencia trágica del profeta es un ejemplo vivo al pueblo de ese rechazo. Pueden ver lo que
ha pasado entre Dios e Israel, el abandono total de Israel de su Dios, que le ha dado todo, en la vida del profeta. Dios conoce entonces el rechazo, la traición, la deslealtad, el olvido, el desagradecimiento. Recordamos el mismo rechazo, olvido y traición que sufrió Jesús, ¿verdad? Y aquí hay palabras muy fuertes, casi que los niños no deberían estar, ¿no? Prostitución, ramera. Dios había rescatado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y les había llevado a una tierra nueva, pero a pesar de eso, casi desde el primer día había soportado una desobediencia, una queja, un rechazo continuado. Qué rápido olvidamos las bendiciones de Dios, ¿no? A pesar de los múltiples avisos y la corrección, la disciplina para poder restaurar. Pero seguía dándoles oportunidades para volver a Él. Un pueblo que se había lanzado a los brazos de otros diosecillos locales, ¿no? Paganos, y hacer alianzas con otras naciones para buscar su sustento diario en vez del Dios que les había dado todo, les había rescatado, que les estaba dando de comer, les daba una nueva tierra. No. Iban a buscar a otros dioses, a hacer sus ritos, agradecerles, pedirles que les dieran sus cosechas, la lluvia y la seguridad. Tenemos eso en el versículo 5, ¿no? Dios les había dado todo: rescate, salvación, nueva vida, sustento. Pero vamos a leer el texto. Y lo leo con la traducción que también Julio nos leyó la semana pasada, de la Nueva Traducción Viviente. En ese día, capítulo 2 de Oseas, versículo 1, llamarán a sus hermanos Ami, mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Ruhama, las que yo amo. Pero ahora presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. De lo contrario, la desnudaré por completo como estaba el día en que nació. Dejaré que muera de sed como un desierto desolado y árido. No amaré a sus hijos porque fueron concebidos en la prostitución. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo: iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa y lana y lino, y también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Por esta razón la cercaré con espinos. Cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará: mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva, hasta le di plata y oro. Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales, sus celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, la cual, según ella, le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales, de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo. Ahí la palabra, olvidándose de mí. Y ahora hay un cambio de tercio, ¿no? Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y ahí le hablaré
tiernamente. La devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción, en la otra traducción, el valle de Acor, que recordamos, en una puerta de esperanza. Ahí me entregaré, como lo hice hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío, en vez de Baal o mi Señor. La palabra Baal quiere decir mi Señor. Dominio, ¿no? Hay un cambio ahí. Esposo mío es tan diferente. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, dice el Señor. Le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos. Y ellos a su vez responderán Jezreel, que significa Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, lo ruama, y a los que llamé no son mi pueblo, yo diré ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Miremos el contexto brevemente histórico, aunque también podemos recordar más completo lo que nos dijo Jorge, ¿no? Oseas, el primero de los profetas menores, escribe en una época de gran convulsión. 25 años parece ser que escribió con diferentes reyes del reino del norte de Israel, ¿no? Y ahí está todo el comienzo del desmoronamiento de ese país que se separó, ese grupo que se separó de Judá del sur. Recordamos que Israel se había dividido en dos reinos después de la muerte del rey Salomón, ¿no? Israel al norte, con su capital Samaria, de 10 tribus, y Judá al sur, Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital. Son los últimos años del reino del norte, ya no queda mucho tiempo, donde los reyes como Jeroboam habían llevado con sus sacerdotes al pueblo a dar la espalda a Dios, a relegarle como si fuera otro diosecillo. Dios, Jehová, es otro diosecillo, como Baal y como los locales. O sustituirle completamente por esos dioses, esos señores locales. Tenemos un ejemplo aquí del siglo XII a.C. descubierto, y tenemos otra imagen de otros dioses. Y seguir las prácticas paganas del culto a esos dioses, ¿no? Dioses de la fertilidad, dioses de la cosecha, dioses de la lluvia, las lunas nuevas, dioses de origen asirio y griego, babilonio y egipcio, que esos pueblos los habían también asimilado. A ellos les rendía culto para obtener el sustento diario, una buena cosecha, participando en sus rituales de las prostitutas de esos templos, ¿no? Esperando entonces el favor de la cosecha, ¿no? Incluso en el sacrificio a niños, hasta ese punto, como al dios Moloch de los amonitas, prácticas todas abominables a Jehová. Qué lejos estaban de esa relación íntima con el Dios que les había salvado. Pero el libro de Oseas no se queda solo en la denuncia a la deslealtad y el castigo de Dios, el juicio de Dios, que está aquí claro en este pasaje, ¿no? Sino que apunta al enorme, incomparable amor de Dios por ellos, a su misericordia, como el versículo 19, que es muy completo, ¿no? Su fidelidad al pacto que había hecho con ellos en el desierto, sus promesas. Nos ilustra el verdadero corazón de Dios, el amor del mejor Padre, su amor incondicional
para su pueblo, ¿no? Miramos al capítulo 6, versículo 6 de Oseas, un poco más adelante. Lo que pido de vosotros es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos. Dios lo ilustra de una forma singular, como hemos dicho, ¿no? Pidiendo a su joven profeta, Oseas, que ejemplifique al pueblo esta relación de Dios con su pueblo, con la propia experiencia que dura, que se case con Gomer, que tenga hijos, que sufra el desprecio e infidelidad de ella, prostituyéndose con otros, que a lo mejor eran hasta vecinos, imaginaos. Al profeta Ezequiel le pasa algo parecido. Dios le dice que su amada esposa que la quería, va a morir, pero que no haga luto público por ella, ejemplificando la relación rota entre Dios y su pueblo que amaba tanto. Mensajes a sus profetas muy gráficos y ejemplificados en su vida, poderosos al pueblo, ¿no? De ese olvido, de su pecado, mensajes de juicio, pero también de la oportunidad, otra vez, de arrepentirse y volver a Él. Y ahí está el pacto de amor en este pasaje. Hay 3 palabras para amor aquí, sabemos que en el griego hay otras, pero aquí en el hebreo, en la vida del profeta y en la profecía, ahava, afecto para las personas, las cosas, incluso atracción sexual, es una palabra para amor. Hay otra, rajamín, lástima por los necesitados, como el amor de una madre por su hijo, ese cariño, esa compasión por su hijo. Pero luego hay otra palabra, gesed, amor incondicional, fiel, misericordia, implica una decisión hecha, una acción, un compromiso, un pacto que pase lo que pase, voy a cumplir. Un amor que no solo se siente, sino que se demuestra con acción y compromisos. Y Dios había hecho un pacto con su pueblo, ¿no? Lo había roto, le ha desobedecido muchas veces, se ha separado de su Dios. Y Dios le ha dado más oportunidades, aún así, para restaurar la relación, siendo fiel a sus promesas, a pesar de todo, ¿no? Y nuestro amor, ¿cómo es comparado con esto? Nuestro amor es tan diferente, tan pobre, ¿verdad? Cuando vemos nuestro Dios y lo que es su amor. A pesar de nuestras promesas en las bodas, es un pacto que hacemos cuando nos casamos, ¿no? El resultado no es en la práctica un amor incondicional. Yo te amaré si tú me amas, podríamos decir. No lo decimos, pero podría ser la práctica, ¿no? Si demuestras tu amor hacia mí, yo te amaré. Si no, dejaré de amarte. Un amor interesado. ¿Cuántas bodas vemos que hay un pacto, hay unas promesas y luego parece que no ha ocurrido eso o no valen para nada? Un amor interesado, un amor deficiente. El gesed de Dios es totalmente distinto. Y el profeta es llamado a Dios a aprender y practicar ese amor incondicional, ¿no? Es el amor en el matrimonio del que habla el apóstol Pablo en Efesios 5:23. Y en el Apocalipsis también vemos esa boda y ese pacto, 21:9. Un amor incondicional de pacto. Y es un amor posible que Dios desea para los que se acercan a Él, para los que son de Él, para que son sus hijos. Efesios 5, maridos, dice Pablo, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ese es el amor y el ejemplo, ¿no?, que usa el apóstol. Y en Apocalipsis 21, ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero, la iglesia. Qué tremendo que si leemos el capítulo 21 de Apocalipsis, vemos esa enorme boda donde la novia imperfecta es vestida como perfecta, a ese encuentro de la iglesia tan querida por Dios, ese casamiento. ¿Y qué podemos aprender en este texto de Oseas de Dios aquí? Y de su trato con nosotros. Y también de cómo amar con el amor gesed de Dios. De ser mejores padres en nuestro amor a nuestros hijos, o nuestros esposos o esposas. Y vamos a ver 5 características del mejor padre y del mejor marido.
Primero, el mejor padre o marido es, y muestra aquí Dios su paciencia, es paciente. Es paciente y avisa a pesar de ser lastimado, a pesar de ser olvidado. Avisa. Palabras de divorcio casi hay aquí, ¿no? Versículo 2. Un aviso porque se han separado de él. De efecto, ya parece que no hay matrimonio. Un aviso a los hijos. Él llama en el versículo 2 a los hijos, les dice que es el remanente fiel, los fieles de Israel. Les avisa, avisar a vuestros vecinos, avisar a los que os rodean, decirles todo esto, que la madre, los hijos de la madre, que de las consecuencias de ese abandono, de esa deslealtad, de esa infidelidad, de esa traición. Hay una llamada aquí a los hijos fieles a ser testigos del amor de Dios, a llamar a los otros y decirles, mira, Dios os ama. Moisés también intercede y muestra este amor, ¿no?, de Dios cuando Dios responde. Números 14:17 dice, ahora Señor, deja sentir tu poder, clama Moisés. Tú mismo has dicho, y después de un enorme pecado del pueblo, tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor. Tú lo has prometido. Por tu gran amor, te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Un Dios que es paciente. El Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono. Un buen padre escucha y muestra misericordia. Y la disciplina se aplica, pero es adecuada, es medida. Tiene un objetivo de restauración. En segundo lugar, también el mejor padre, versículos 6 a 8, el mejor padre busca la sinceridad, busca la relación transparente. Dios no quiere un falso arrepentimiento como parece que aquí ocurre, ¿no? El versículo 5, segunda parte. Gomer habla 7 veces, habla de mis cosas, mi pan, mi lino, todo es mío y me lo dan mis amantes. Si no me lo dan ellos, bueno, volveré a que me lo dé mi marido, que le he abandonado, ¿no? Vuelve a su marido solo por interés. Hay como un falso arrepentimiento, hay un arrepentimiento interesado, solo buscando el sustento. Y a veces había momentos que el pueblo de Israel volvía, tenía porque pensaba, se daba cuenta de que a lo mejor no le daban sus amantes, sus otros dioses, sus otros pueblos, lo que ellos necesitaban. Y los profetas recordaban, pero luego rápidamente se olvidaban. Había un interés material, no reconociendo de dónde viene. Nosotros también podemos depender de nuestros méritos, de nuestra carrera, de nuestro trabajo, de nuestra inteligencia, de nuestra pensión. Nuestro, mi, dice Gomer. Nuestro, mi, también decimos, ¿no? Todo viene de Dios. Ella había cogido las cosas que les daban sus amantes y esas cosas, dice Dios, no entiende que eso se lo ha dado y lo está sacrificando, lo está dando a los otros. Así que tremendo, ¿no? Gomer e Israel deben reconocer que todo, y nosotros, todo viene de Dios. Versículo 6, vemos que el camino difícil, Dios a tanto ama, a pesar de esa traición, que intenta proteger, intenta cuidar. Yo lo he visto en mi vida muchas veces, como por las oraciones de mi abuela y otros, seguro, en ese momento, pues yo no hice algo que realmente mi carne estaba diciendo, haz esto, haz lo que te guste. Dios se preocupa, protege, intenta avisarnos, ama a los suyos a pesar de esa rebeldía, ¿no? Es parecido a la historia del hijo pródigo, podríamos decir aquí la hija pródiga, ¿no? En Lucas 15:11. ¿Pero se ha arrepentido de verdad la hija pródiga? Le cuesta volver. Su vuelta es interesada, tiene apego a las cosas. Le cuesta entender y debe aprender que nada es suyo, todo viene de Dios. ¿Es así en nuestra vida? Reconocemos que todo, salud, todo lo que tenemos, material,
Incluso a veces las dificultades Dios los permite para nuestro bien porque nos ama. No se merece ella nada. Israel no se merecía nada. Una auténtica reconciliación, restauración requiere completa sinceridad y transparencia, ¿no? Aunque duela reconocer los fallos. Y eso es lo que debemos practicar también en la Iglesia del Señor. Esa transparencia, ese reconocimiento del pecado. Juntos en familia, levantar al que se ha caído. Una sinceridad completa, que es como el Padre nos enseña, el mejor Padre. Y también el mejor Padre, en versículos 9 a 13, el mejor Padre disciplina. Dios no tolera el pecado. Aquí hay un Dios que no es un Dios de Papá Noel, que un Dios que le pedimos cosas y siempre es bondadoso. Claro que es bondad, pero aborrece el pecado y lo castiga. Trae consecuencias, disciplina al pecador por amor. Es un Dios que vemos la tristeza cuando ve el pecado. Se han olvidado de mí. Qué terrible que diga eso. En Hebreos 12, 5 a 11, el escritor habla de la disciplina. Hebreos 12, 5 a 11, no lo voy a leer por tiempo, pero un pasaje que nos enseña que Dios disciplina para corrección, para amor. Un buen padre disciplina por amor y con amor, pero lo disciplina. Después dice, produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella, ¿no? El mejor padre también, tenemos aquí, en cuarto lugar, muestra perdón, ternura y cariño. Dios restaura al pecador arrepentido. Dios promete restauración a su pueblo. Aquí está la descripción entonces de los versículos 14 a 23, la segunda parte, la descripción de una enorme boda. Aquí está donde Dios desposa a su novia, ¿no? Qué imagen más tremenda. Al que aprende y se arrepiente, reconociendo su orgullo, su autosuficiencia, Dios le busca. Voy a seducirla, llevarla al desierto, hablarla con ternura. Si nos acercamos a Dios, por su palabra, veremos la ternura de Dios, la paciencia de Dios, el cuidado. Él escucha. No como los otros dioses, sangrientos, lejanos, indiferentes, vengativos, pero sin poder, sin respuestas, sin manos. La iniciativa también aquí viene de Dios. A pesar de la infidelidad, Dios seguirá fiel a su pacto, a su promesa. El versículo 15 habla del valle de Acor, el valle de la desgracia. Recordamos ese valle tremendo y ese pecado, el pecado y juicio de Acán. Se convertirá en el paso, la puerta de la esperanza. Dios cambia ese nombre, le da un nuevo significado, de desgracia a esperanza. Lo peor en lo mejor. Un cambio de nombre. Lo roto, lo estropeado, es reconstruido y es sanado. Y Dios restaura el matrimonio de Oseas, como promete restaurar el nombre de sus hijos. Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros y con nuestras relaciones rotas. ¿Hay relaciones rotas en tu familia? ¿En tu entorno? ¿Hay personas con quien no puedes hablar? Es que no puedo, me ha hecho esto. Siempre miramos al daño que nos han hecho, ¿no? Dios no es así y quiere llevarnos a esa situación, esa relación con Él, donde esas relaciones puedan cambiar, porque su amor ha tocado nuestros corazones. Quiere Él llevarnos al desierto. A lo mejor necesitamos ir al desierto y escuchar al Señor y apartarnos del ruido muchas veces, ¿no? Y ahí nos hablará con ternura. Y que empecemos a practicar ese mismo amor incondicional cuando la relación con Dios es correcta, cuando tenemos una relación con Dios, de reconocer quién es, de reconocer que todo viene de Él, reconocer que no tenemos nada que ofrecerle, que solamente por su gracia
podemos tener una relación con Él. Cuando ya tenemos ese corazón restaurado, es posible entonces que nuestras relaciones horizontalmente puedan ser restauradas, ¿no? Pero tiene que ser posible por medio de ese cambio de corazón, un corazón de carne a un corazón de piedra a un corazón de carne, como dice también el otro profeta, ¿no? Efesios 5:25 dice el apóstol: esposos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, le hemos dicho antes. El amor de Dios en Cristo es el mayor ejemplo de amor. ¿Qué mayor ejemplo de amor que alguien que muera por ti, que se ponga en tu lugar, que tú ahora puedas tener vida porque uno dio su vida por ti? Y eso es el Señor Jesucristo. En quinto lugar, versículos 16 a 23, habla del mejor padre, el mejor marido, que es Dios. Anuncia que todo va a ser restaurado. Va a haber una segunda luna de miel. En Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en la tierra como las que están en el cielo, todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Levantará la maldición. 3 veces habla de en aquel día, aquí. En un futuro, una ventana a cómo va a ser la relación establecida. Tenemos esa ventana aquí, en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, como en otros libros de los profetas también. Una ventana hacia el futuro, hacia la restauración de Dios. Una ventana de esperanza. Anuncia primero la restauración de la relación con nosotros. Versículos 16 y 17. La restauración de Dios es completa. De Baal, mi señor, que me oprime, a Ishi, mi marido. Ishi en el hebreo es mi marido. Una nueva relación personal e íntima. Y esa es la invitación que la palabra de Dios nos invita hoy. A que tengamos una relación personal con Dios en vez de una de miedo o de indiferencia. Anuncia también la restauración aquí, en el versículo 18, de una creación que está dañada, que está rota. Todo viene de él. Hay un pacto con la tierra, su creación, haciendo la paz, dice, y no guerra, no conflicto. Hay un pacto de seguridad, de armonía prometido. La tierra misma va a ser restaurada. Y hay un anuncio también de la restauración de su pueblo. Una gran boda, ¿no? En Apocalipsis lo hemos visto, Jesús y su novia, la iglesia. Y ahí me pregunto yo, ¿cómo ves tú la iglesia? Si estoy criticando la iglesia, ¿estoy criticando la novia del Señor Jesucristo? Pues eso debo de pensar cuando he hecho todas mis frustraciones muchas veces a otros, los otros. La iglesia tiene la culpa, ¿no? Es importante valorar lo que Dios ama. Y hay unas marcas, versículos 19 a 20, de esa nueva relación. Eterna, justicia y derecho, misericordia, compasión, fidelidad. Y entonces conocerás al Señor, dice. El conocimiento de Dios no es teoría, sino una experiencia expresada en la relación con Él y nosotros, como en toda relación. Es un matrimonio de verdad. Así que Dios hace todo nuevo. Todo lo roto quiere arreglar y quiere que nosotros expresemos eso también. Ahí tenemos un ejemplo de una iglesia en Toledo, en otras partes del mundo también, Reper Café, no sé si lo conocéis, donde Carlos Fumero, que estuvo aquí predicando hace unos meses, ¿verdad? Pues empezó esta labor donde hombres y mujeres traen cosas rotas, radios, televisiones, la lavadora no sé si puede entrar por la puerta, pero pequeños electrodomésticos, una plancha que no funciona, en vez de ir directamente a Amazon o ir directamente a Media Market, pues repararla. Eso es un pequeño ejemplo de esa restauración y eso debemos practicar en nuestra vida, una vida de sencillez y no de consumo continuo, usando los recursos continuamente, ¿no? Dios restaura, es un ejemplo, y por medio de ese ejercicio, ese pequeño Reper Café, la gente toma café y tiene conversaciones.
y le pueden hablar de la restauración que Dios hace. Buscarlo en internet, Repair Café. Repair es reparar. Dios está en el business de la restauración y no de la comida, ¿vale? De restaurar vidas. Dios, ese es su trabajo, ese es todo su empeño, en restaurar lo que se rompió, la relación, el abandono, el olvido. Ese es lo que Dios se dedica, según lo que vemos en toda la Biblia. Es posible. Y anuncia también nuevos nombres a sus hijos. Qué bonito esto, ¿no? Los nombres de los hijos de Gomer expresan el juicio de Dios que les da originalmente, ¿no?, sobre el reino de Israel, pero promete nuevos nombres. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de lo que recibió, de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Una relación restaurada. Lo Ruama, también, indigna de compasión. La segunda, ¿no? Ahora es Ruama, se quita el lo. La compadecida, quiere decir, la compadecida. Y Loami, pueblo ajeno, o no pueblo, a mi pueblo. Los nombres son cambiados, ¿no? El apóstol Pablo se refiere a este texto en su carta de los Romanos 9, 25, 26, ¿no? La iglesia de Roma le preguntaba, bueno, si Israel es el pueblo escogido, ¿por qué muchos judíos rechazaron al Mesías? Y muchos gentiles están entrando al pueblo de Dios. Dios ha creado un nuevo pueblo donde la raza, la clase social, la edad, cosas que dividen a las personas en este mundo, no importan. De todos los que creen, judíos o no judíos, chinos o peruanos, franceses o árabes, todos son parte de ese nuevo pueblo que Dios está creando, ¿no? Lo que ocurría con Israel en Oseas revela cómo actúa Dios. Él transforma a los excluidos en su pueblo por su misericordia. Así que todo lo que escribe Oseas, que en el texto hablaba originalmente del Dios restaurado, Pablo va más allá y lo aplica a los gentiles. Ve un principio más profundo detrás de la profecía. Apunta directamente a la acción de Dios, de amor. El plan de Dios para la humanidad, ¿no?, que vemos en su mayor expresión en el sacrificio de Cristo en la cruz. Este es el amor incomprendido, pero el amor incomparable. Solo por amor, versículos 19 y 20, por compasión, por fidelidad. Dios ha amado solo por eso, una decisión que ha tomado. Juan, que conocía tan bien a Jesús, nos dice en 1 de Juan 3:1, fijaos, o sea, se explota con una expresión, fijaos qué gran amor, o mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, que nos llama hijos de Dios. Y lo somos. Fijaos, daros cuenta, dice. Y es Dios que toma la iniciativa. 1 de Juan 4, 9 y 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. La iniciativa la toma Dios. Una nueva vida que nos ofrece, ¿no? Y ahí tenemos el pasaje tan especial de Juan en su Evangelio. Por tanto amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere perder a nadie, a ninguno de sus criaturas, ¿no? Juan sigue, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El amor Gesed, el amor incondicional de Dios, está a nuestro alcance. Es algo a que nos llama el Señor a hacer. Así que no sé qué imagen tienes tú de Dios. El mejor padre no obliga a nadie, pero nos busca, nos quiere salvar, sanar, renovar, llevar al desierto, hablar con ternura con nosotros, con intimidad. Y la relación esa rota en el Edén entre el hombre y Dios es restaurada por la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro. Y esa nueva relación restaurada hace posible la restauración de todas las relaciones.
Nada es imposible para el Dios restaurador. Por eso este pasaje del capítulo 2 nos invita a poner toda nuestra confianza en el Redentor, en Cristo, al que apuntan todos los profetas, todos apuntan hacia Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y el que cree en Él tendrá una vida nueva y una relación con el mejor Padre, el mejor Dios, para toda la eternidad. La invitación de Oseas, el mensaje, es el Evangelio puro. Si no has tomado esa decisión, Oseas está diciendo también, ven a mí. Dios, yo quiero restaurarte a ti también. Abre tu corazón a mí y te transformaré. Si tienes interés en recibir el amor de Dios tan grande, pues ven aquí después y podemos hablar de ello. Te invitamos a hablar con Jorge, conmigo, con algún hermano de la iglesia, para tomar esa decisión, que es una decisión de vida o muerte. No rechaces el gran amor de Dios. Amén.